Hello everybody, welcome to Let's Go Academy. Bienvenidos a Academia Let's Go. Hoy vamos a tocar el tema de las diferencias entre los dos pasados perfectos, es decir, el simple y el continuo. Es una lección muy sencillita y muy cortita, que espero que os sea amena y que creo que podemos resumir en un poquito de tiempo. ¿Ok? ¿Preparados? Comenzamos. Let's go. Bueno, si veis un poquito la diferencia básica entre el pasado perfecto simple y el continuo, y si repasáis un poco todos los tiempos, veréis que, digamos, siempre tienen características comunes cualquier forma simple comparada con la forma continua. En este caso lo hemos dividido en tres características. La primera, action that happened before a past action versus action in progress that happened before a past action. ¿Qué significa esto? Una acción que ha sucedido antes de una acción del pasado, es decir, tenemos dos acciones pasadas finalizadas, pero una es anterior a la otra. Mientras que tenemos una acción que estaba en progreso y que sucedió antes de otra acción en pasado finalizada. Tal vez esto suene un poco a chino, pero creo que si miramos los ejemplos podemos intentar ver la diferencia. Mira, tenemos aquí estas dos pares de frases y vemos en la primera, I realized I have left my door open. Yo me di cuenta o yo caí en la cuenta de que me había dejado mi puerta abierta. Si analizáis las dos oraciones, ambas con dos verbos, realize y have left, veréis que have left, es decir, yo había dejado mi puerta abierta, ocurrió antes de que te dieras cuenta. Pensad un poco en la sucesión de acontecimientos y os daréis cuenta de que es lo lógico. Pues en este caso, have left ocurrió antes, por tanto utilizamos el pasado perfecto, que como recordáis utiliza la forma del verbo had en pasado, más la tercera columna del verbo, si es irregular como en este caso left, o si es regular añadiéndole ed a la forma original del verbo. ¿Ok? Si nos vamos al segundo ejemplo que he puesto aquí, una acción en progreso que sucedió antes de la acción en pasado, veréis, I had been working in the sun and that's why my head hurts. Yo había estado trabajando bajo el sol y ese es el motivo de que me duela la cabeza, ¿vale? Realmente nos estamos concentrando, como he dicho, en algo que estaba sucediendo en un tiempo pasado. Y, digamos, esa concentración en la acción, típico de los tiempos continuos que hemos visto antes, es lo que nos hace utilizar el pasado perfecto continuo en lugar del simple. ¿De acuerdo? Como veis aquí, con el tema de los verbos estáticos y los verbos dinámicos entramos, nunca mejor dicho, en la misma dinámica que hemos visto con el presente simple versus el continuo, con el pasado simple versus el continuo o con el presente perfecto simple versus el presente perfecto continuo. Los verbos dinámicos de movimiento, como move, wait, run, etc., son más proclives a adoptar formas continuas que los verbos de conocimiento, sentimiento o emoción, como el verbo to be, feel o, por ejemplo, understand. Esos verbos suelen ir siempre en estáticos. Bueno, suelen ir no, van siempre en estáticos. Mientras que los verbos dinámicos, la mayoría de las veces, van en tiempos continuos. Si vemos aquí un poquito el ejemplo que os he puesto, she'd been listening the podcast the night before, that's she knows everything by heart. Ella había estado escuchando el podcast la noche anterior y por eso ella conocía todo de memoria. By heart es una expresión en inglés que significa, aunque diga de corazón, se refiere en este caso a de memoria, ¿vale? Entonces nos concentramos en la acción porque el verbo listen es un verbo clarísimamente de movimiento y decimos en este caso el pasado perfecto continuo, had been más el verbo en ing. Por contra, si vais un poco a lo que sería algún verbo estático como understand, I had understood every word before she arrived. Es decir, yo había entendido todas las palabras antes de que ella llegara. El verbo understand, como buen verbo estático, jamás puede ir en inglés en forma continua. Por tanto, en este caso, utilizamos el pasado perfecto simple, had understood. ¿Ok? Bueno, y ya por último, voy a escribir aquí el tercer ejemplo, quería borrar estos dos, para que vierais un poco a lo que me refiero. Si veis un poco, el tercer ejemplo pone que el verbo en pasado perfecto simple está conectado al pasado, mientras que el verbo en past perfect continuous está más conectado al presente, a las formas continuas, al past continuous. ¿Ok? Voy a borrar y enseño un poco el tercer ejemplo. Bueno, estamos otra vez aquí. Si veis el tercer ejemplo que he puesto, veis que en la frase dice When I got to the station, she had already left. Es decir,
Cuando yo llegué a la estación, ella ya se había marchado. ¿Veis aquí en el cuadrito que hemos puesto partículas típicas del pasado? Si recordáis la lección sobre el pasado perfecto, os dije siempre que hay una partícula temporal que nos indica la ubicación de la frase en pasado simple. ¿Qué partículas temporales son esas? Partículas como when, cuando, until, hasta, by the time, para cuando, o algunas que no he puesto como por ejemplo before, antes, o after, después. ¿Qué significa eso? Esa partícula temporal, como veis aquí, when, nos indica que la oración va a ir en pasado simple. When I got to the station, cuando yo llegué a la estación. ¿Pero qué significa la otra frase que vemos aquí? She had already left, ella ya se había marchado. Nos indica que la frase con had left ocurrió antes de que yo llegase a la estación. ¿Ok? Por eso decimos que es un tiempo conectado al pasado simple. Por contra, si nos vamos a la versión del pasado continuo, vemos aquí. While she'd been fooling around, he had been studying hard. Es decir, mientras ella había estado, fool around en inglés es como tonteando, haciendo el tonto, fooling around, mientras ella había estado haciendo el tonto por ahí, él había estado estudiando duro, había estado estudiando mucho. Si comparáis un poco las dos oraciones, vemos el uso de la partícula while, que significa mientras, igual que podemos utilizar whereas o incluso as para este prototipo, para este ejemplo, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, en ambos casos estamos hablando de dos acciones en progreso que estaban sucediendo a la vez, pero que nos hacen referencia al pasado, nunca al presente o al presente perfecto, ¿ok? Bueno, pues esto sería más o menos las diferencias entre el pasado perfecto simple y el pasado perfecto continuo. Fácil, creo que en estos dos tiempos no hay tampoco mucho de qué hablar y en comparación con otras formas que hemos visto del presente simple y continuo, os lo vais a encontrar mucho más fácil en comparación. Bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, darle al like como siempre, podéis dejar cualquier cosita en la sección de comentarios y nos vemos en la siguiente lección de Academia Let's Go. Bye.